Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Este es mi primer video. Yo soy Julio y acabo de cumplir 50 años. ¿De qué voy a hablar? Pues bien, de entrenar y estar en forma a mi edad. Pero tranquilo, que no voy a enseñar métodos de entrenamiento ni a dar clases de ningún tipo. Al contrario, lo único que quiero es compartir con ustedes el experimento que quiero hacer sobre mí mismo. ¿Por qué estoy hablando de experimento? Pues bien, porque voy a entrenar siguiendo los métodos de preparación que algunos de los cuerpos de fuerzas especiales más famosos del mundo sugieren a los aspirantes a candidatos a sus selecciones. Comenzaré por las próximas 8 semanas con el manual de preparación física de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, más conocido como los Boinas Verdes. Es un programa muy riguroso y en los próximos videos publicaré los comentarios y mis experiencias con el entrenamiento de cada semana y el programa para los 7 días sucesivos. Antes de empezar, haré la prueba de admisión en mis condiciones físicas actuales y la vamos a repetir al final de las 8 semanas para comparar los resultados. Una vez que termine este primer programa, pasaré a la preparación física para la prueba de admisión a otros dos famosos grupos de fuerzas especiales que tomarán 12 y 10 semanas respectivamente. Al final de este primer periodo habrán pasado aproximadamente 7 meses. ¿Cuáles van a ser los otros dos grupos? Pues bien, lo diré más adelante en la serie si veo que el programa les gusta y me lo dejan saber a través de los comentarios. En resumen, serán unos 7 meses muy intensos y ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué a tu edad quieres hacer esto? Pues bien, la respuesta es muy simple. Hace exactamente 32 años, en el 1989, yo también fui un candidato a las selecciones de las fuerzas especiales de mi país. Las hice, las pasé, me gradué y por algunos años fui miembro de ella, llegando al grado de suboficial. Hoy quiero demostrar a mí mismo que a 50 años, con un buen entrenamiento y mucha disciplina, todavía se pueden obtener grandes resultados y que todavía sería capaz de pasar estas selecciones. Al mismo tiempo, quizás alguno de ustedes se habrá entusiasmado con este proyecto, empezará a seguir el entrenamiento y podremos compartir nuestros resultados y nuestras experiencias. Si has llegado hasta este punto del video y la idea te gusta, por favor suscríbete al canal, pincha la campanita, YouTube te alertará cada vez que publicaré un video y podremos seguir compartiendo juntos esta aventura. Déjame tus comentarios, tus sugerencias y si te gusta, dale like. Si al final de esta primera serie el canal y la comunidad habrán crecido, podemos continuar con los programas de entrenamiento de otros grupos como los Navy SEAL, las Fuerzas Especiales de la Aviación de los Estados Unidos o, ¿por qué no?, la selección a las Fuerzas Especiales de vuestros países. Al mismo tiempo, mejoraré mi salud y mi condición física, que en realidad, aunque me he siempre mantenido haciendo un poco de entrenamiento, en los últimos 7 u 8 años no ha sido muy intenso. Como les decía, vamos a comenzar haciendo el test antes de iniciar la preparación. Este consiste en un mínimo, y atención, un mínimo de 49 flexiones, lagartijas o planchas, como lo llamen en su país, 59 abdominales, 6 tracciones en la barra y por último, correr 2 millas, que son 3.2 kilómetros, en 15 minutos y 12 segundos o menos. No parece imposible, o por lo menos es la impresión que me da. Pero recuerden, estos números son el mínimo para poder acceder y seguramente en la realidad no serían suficientes porque ellos escogen siempre los mejores. Es también verdad que a mi edad ya conseguir por lo menos los mínimos sería un buen resultado, pero no se preocupen, yo voy a ir siempre por el máximo. Para poder entender cuál es nuestro objetivo al final del programa, quisiera mostrarles esta página del primer día de la 5ª semana, donde nos hace repetir el test para evaluar los progresos alcanzados y donde nos explica en el recuadro en fondo que un candidato de sexo masculino de edad entre 17 y 21 años debe alcanzar como mínimo un resultado de 240 puntos para ser tomado en consideración, pero que en realidad los de mayor éxito son aquellos que obtienen una puntuación de 270 o más. Bien, para conocer exactamente el resultado que nos garantizaría esa puntuación, nos auxiliaremos de la herramienta que el Army pone a disposición en su página web. Calcularemos para un candidato de 18 años, que era la edad que tenía cuando me presenté a las elecciones, y también con mis 50 actuales, justo por curiosidad, pero recordemos que mi meta final en este programa son los números de mi versión juvenil.
Como pueden ver, tenemos a disposición un tiempo máximo de 2 minutos para cada prueba, excepto para la carrera. Para no hacer demasiado largo este video, ya he hecho el cálculo, así que ingresaré directamente los valores que nos interesan. Primero vamos a ingresar los resultados que nos dan como mínimo durante el programa de preparación. Así que 18 años, 49 flexiones, 59 abdominales y 15 minutos con 12 segundos como máximo para la carrera. El calculador no considera las tracciones en la barra o dominadas y vemos que la puntuación es un miserable 210, que como ya sabíamos no iba a ser suficiente. Las dominadas no están calculadas, pero si no tienes el número mínimo no pasas. Por curiosidad, vemos que con 50 años ese resultado me daría 274 puntos. Vamos a ver ahora, para obtener los 240, que es el objetivo mínimo, un joven de 18 años debería llegar a 63 planchas, 65 abdominales y la carrera de las 2 millas en 15 minutos como máximo. Y esto nos lleva a los 240 puntos. Con mi edad sería un fantástico 294. Finalmente, vamos a ver cuál es el objetivo que debemos para poder considerar un éxito este experimento. Son 69 flexiones, 80 abdominales y un máximo de 14,54, el que nos daría ese fantástico 271 puntos que nos pondría en condiciones de estar entre los mejores. Si lo lograra al final de las 8 semanas, para mi edad serían 296 puntos. Bueno, ya sabemos cuál es nuestro objetivo. Voy a presentarles, como prometido, el programa de la primera semana de entrenamiento. Aunque el próximo video va a estar enteramente dedicado a la prueba inicial. Una cosa que quiero especificar es que no me concentraré en obtener objetivos estéticos. O sea, mi intención no es aquella de quemar las grasas y aumentar los músculos para tener un cuerpo bonito. Mi objetivo es aquel de estar en forma funcionalmente como debe estar un miembro de las fuerzas especiales. Otra cosa que para mí es muy importante, no haré dieta de ningún tipo. Continuaré simplemente con mi alimentación normal, que trato desde siempre que sea lo más sana y natural posible, porque ese es mi estilo de vida. Así que, les repito, no vamos a enfocarnos en obtener resultados estéticos. Lógicamente, con un entrenamiento intenso y continuando a alimentarme sano, como he hecho siempre, seguramente van a haber muchas mejorías también del lado estético. Pero repito, ese no es mi objetivo. Y bueno amigos, esto es todo por este video. El próximo será dedicado completamente a la prueba inicial y sucesivamente proseguiremos con los videos semanales y el programa para los 7 días siguientes. Sin más, muchas gracias y a sudar para alcanzar los objetivos. Y para la gente de mi tierra, patria y vida.